los ejes en los que se quieren conducir, pero algunos ya se vienen aplicando, cosa que también pues fue cuestionada. Y entre esos cuestionamientos estuvo, por ejemplo, el investigador en México Evalúa y profesor, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros, porque veíamos justamente, investigador, en un hilo en Twitter, que tuvimos la oportunidad de estar checando, hacía varios cuestionamientos que incluso señalaba y pedía que pues alguien que alcanzara a leerlo, que lo preguntara justamente en la conferencia del presidente. Pero, ¿qué de todo esto es lo que mueve? ¿Qué es la parte que es prudente cuestionar respecto a estos ejes? Porque entendemos, una cosa es lo que pretenden y lo que dicen han hecho, pero también las consecuencias que esto puede llegar a tener o lo que se ha dejado de hacer. Si nos puede profundizar un poco más. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Francisco, muy buenos días. Pues sí, como dices tú, ayer el gobierno dio 4 ejes de su política educativa. Todos es inevitable, pues con franqueza, los cuestionamientos ya sea por la falta de información o simplemente porque en estos ejes lo que brilla por la ausencia es el reconocimiento de la autoridad de que estamos en una crisis educativa derivada de la pandemia. Se comporta como si ya regresamos a clases y no hubiera pasado nada, como si no se hubiera, por ejemplo, dejado más de 370,000 jóvenes en lo que van del sexenio, han dejado de estudiar la prepa, la media superior, se han abandonado. Se ha caído la matrícula en el caso de preescolar en 174,000 chicas, chicos que ya no acudieron a este tipo de planteles. No tenemos hoy diagnóstico de los aprendizajes para ver cuánto fue lo que dejaron de aprender adecuadamente los estudiantes en nuestro país. Solo 2 estados, en el caso de Nuevo León y Guanajuato, y Querétaro está empezando a hacer un trabajo similar, pero solo son estas entidades las que, ante la indolencia de la autoridad federal, decidieron hacer sus propios diagnósticos. Si tú le preguntas al secretario de Educación, por ejemplo, de Jalisco, no te puede decir cuánto dejaron de aprender las niñas, niños y jóvenes de aquella entidad derivada de la pandemia. Y la autoridad federal no ha puesto un peso para poder hacer este diagnóstico. Entonces tú tienes esta crisis, pero estos señores se ponen a hablar, por un lado, de que no, es que vamos a seguir aumentando las becas. Y convenientemente, por ejemplo, no dicen que han pasado 2 cosas. Es cierto que el recurso para el número de becas se ha multiplicado, pero las becas para los sectores menos favorecidos de la sociedad se han caído. Estas becas, este aumento de becas se ha hecho a costa del aumento a las becas a lo que se denomina el quinto quintil de la distribución del ingreso, de acuerdo a los datos del INEGI. Ahí están los números, no es, digamos, descalificación solo de lengua, sino que ahí están los números de la propia autoridad y demuestran esto. Y además aumentaron las becas, pero como no quisieron nunca entender que justo toda la evidencia dice que si tú no acompañas las becas de tutorías para poder remediar aprendizajes que los chicos queriendo, que muchas veces se frustran y que terminan tirando la toalla, pues con todo y beca se te va a caer la matrícula, y fue lo que pasó para este gobierno. Hablan, por ejemplo, de la centralización de la nómina de los maestros de educación preescolar, primaria y secundaria, que hasta hoy hay un caso importante, el 30% en promedio en el país, que depende de los recursos estatales. Y al menos de haber consultado a 4 secretarios de educación, incluyendo de gobiernos de Morena, nadie ha sido informado de cómo se federalizaría la nómina para quienes nos están escuchando. Eso implicaría que el gobierno federal dice, bueno, yo agarro la cuenta y la pago. Nada más que, porque ese 30%, estamos hablando de 300,000 maestros, esos 300,000 maestros se pagan hoy con dinero de Jalisco, con dinero de Baja California, de Nuevo León, del Estado de México, etcétera. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Por qué no han ni siquiera hablado con las autoridades educativas de los estados para ver cómo se va a hacer ese proceso? Hay un tema que es un tema muy amplio, que voy a tratar de sintetizar, que es la discusión del cambio de los programas y planes de estudio, en donde, por un lado,
Se dice, reorganicemos los grados escolares en fases educativas. En principio, esto no estaría mal, en tanto uno dice, bueno, se reconocen las diferencias en los avances de aprendizaje que muchas veces los chicos tienen, ¿no? Hay chicos que pueden tener 9 años y por su edad tendrán que estar en segundo de primaria, pero que por sus aprendizajes ya están más cercanos al tercero. Si tú organizas en fases, ese tipo de reorganización lo permitiría, pero para poder implementarlo, primero tienes que hacer una capacitación sustantiva de los docentes, tener un instrumento precisamente para poder detectar los avances diferenciados de aprendizajes. Mismos que no han querido tener, dicen es que las pruebas estandarizadas son neoliberales, otra vez porque les encanta solo hablar de ideología, y no toman en cuenta, Francisco, el texto distinto de las escuelas. Eso es falso. Lo que ha sido el error de nuestro país, de este gobierno y de los gobiernos anteriores, tanto del PAN como del PRI, es que la información que generan pruebas como Enlace, Planea o PISA no han derivado en rutas de cambios de acciones, ahí sí, contextualizados a cada para ir cambiando las deficiencias en los, por ejemplo, de matemáticas, de comprensión lectora. Eso es lo que tendríamos que estar nosotros haciendo los ajustes. Pero el gobierno dice, vamos a abandonar las evaluaciones estandarizadas. ¿Cómo quiere evaluar entonces a los aprendizajes distintos de los alumnos? Pero dice que los quiere reconocer para poder hacer estas fases. Y peor aún, se le pregunta al vocero de esto, al señor Marzarriaga, oiga, entonces, ¿cómo se va a hacer la evaluación? Oiga, va a haber hay un piloto para poder ir probando cómo ajustar esta propuesta de los planes de estudio. Oiga, una pregunta, usted dijo el año pasado que hizo el cambio de los libros de texto, pero ¿cómo hizo el cambio de los libros de texto si los libros de texto tienen que responder a los programas de estudio y apenas estos se están integrando? Y a todo esto, Marzarriaga, ¿qué ha contestado, Francisco? Es que yo no soy especialista, es que yo soy un creyente de la transformación. Oiga, pues qué bueno que crea en la transformación. Nada más que lo que necesitamos no son ocurrencias y discursos ideológicos, sino propuestas educativas pedagógicamente sólidas para enfrentar una emergencia en la que ni su jefa, la secretaria Delfina Gómez, ni la subsecretaria de Educación Básica, por ejemplo, han dicho, esta boca es mía para encontrar propuestas de solución a los problemas que he mencionado. Y después de lo que hemos podido platicar en el transcurso de estos 2 años de pandemia, de que sabíamos que si la educación ya venía con serios atrasos y problemas sin necesidad de una pandemia, ahora pues lo que entendemos es que se está planteando la idea de que aquí nada pasó, ya no lo señalaba usted, pero tampoco hay una estrategia entonces clara para recuperar el nivel educativo que se pudo haber perdido o ya se perdió, y tampoco queda claro pues el limbo en el que se pueden percibir algunos profesores y maestras, porque pues nadie explica nada en este tema. Es que mira, Francisco, para los millones de personas que están involucradas en el tema educativo, desde los docentes, pasando por los papás, las mamás y obviamente los alumnos. Cualquiera que tenga contacto con la educación sabe que estos 2 años sí se impactaron lo que uno podía aprender, la forma en que uno enseñaba, la parte del ánimo de los propios estudiantes. Tan es así que por eso lamentablemente se han perdido un número importante de chicas, chicos que tiraron la toalla y abandonaron los estudios. Y estos que abandonaron, su futuro va a ser sombrío porque sabemos que las oportunidades que tendrán para poder emplearse y desarrollarse y cuando crezcan dar también mejores oportunidades a sus futuras hijas, hijos, van a ser menores. Ante esta emergencia, uno esperaría que la autoridad educativa federal se dejara con toda franqueza de rollos ideológicos y que pudiera dar la cara y explicarle a las comunidades educativas las acciones concretas para guiar las rutas de oración de aprendizajes. Pero nada de eso ha pasado. O sea, y ahora tienen, como ha habido pandemia, como que no hubiera habido afectaciones educativas y se avientan estos rollos que están muy bonitos para la parte, digamos, de discurso político. Pero hay evidencia
Ahí está la denominada escuela nuestra. La Auditoría Superior de la Federación ha mostrado no solamente que hay problemas serios de opacidad en el uso de los recursos, estamos hablando de 13,000 millones de pesos, sino que ha encontrado ya múltiples casos en donde los servidores de la nación, que dependen de la Secretaría del Bienestar, van con los papás a las escuelas que se han beneficiado de recursos, los presionan, chantajean para decir, tú tienes que contratar la obra de reparación de la escuela con tal proveedor, si no, les vamos a quitar los recursos a la escuela. Entonces, eso se llama aquí en China corrupción, ¿ok? El presidente dice es que ya se va a dar de manera directa el dinero a las escuelas para que no haya intermediarios. No, lo que hay es peor, hay chantajeadores y corruptos que están tratando de obligar a los papás y mamás a contratar con los cuates ligada a los servidores de la nación. Eso es lo que está pasando. Y no son dichos, y no es de que, es que estas críticas son los neoconservadores que hacían negocios con la educación, patrañas. Cuando se les empieza a evidenciar lo corrupto y lo francamente indolentes que son en el tema educativo, su única escapatoria es tratar de descalificar diciendo que es neoliberal, que sí es neoconservador, que sí antes hacían negocios y nunca prueban nada. Es decir, sí. Por ejemplo, en esta crítica que yo estoy diciendo, seguro van a decir, es un neoliberal, hacía negocios, sáquenme la factura, díganme yo cobré por hacer negocios de estas cosas. Así como, ¿dónde estaba? Oiga, pues a ver, en el momento que hubo problemas muy serios de la reforma educativa anterior, ahí uno puede googlear y escribimos y estuvimos en espacios como lo estamos conversando en estos momentos y demás. Entonces, esto de que tampoco en el pasado se señalaron problemas serios de la política educativa, eso tampoco es cierto. Y el problema, Francisco, es que en todas estas discusiones pasan los meses y siguen siendo los estudiantes de nuestro país los afectados. Porque por más que digan es que la educación anterior era individualista, egoísta, neoliberal, bla, 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 y ahora va a ser comunitaria y se va a promover el amor a México, etcétera. En plata, si los chicos no logran comprender lo que leen, si no tienen la capacidad de resolver problemas, de impulsarlos para tener resiliencia, de adquirir habilidades matemáticas para la resolución de situaciones, etcétera, a la hora que crezcan, no van a ser mejores personas, no van a ser mejores ciudadanos y peor aún, no van a tener estos conocimientos y habilidades que requieren para integrarse exitosamente al mundo laboral. Con ideología no se come, ideología no hay una posibilidad de verdadero crecimiento personal y eventualmente profesional. Y eso es la parte que es muy preocupante. Estos señores tarde que temprano se van a ir. Y no se vale tratar de excusarse diciendo que, bueno, es que yo no soy el experto. Es que eso le corresponde a otras áreas. Y cuando tú, Francisco, o cualquiera de tus compañeros en Meganoticias o en otros medios, van y tratan de buscar a la secretaria Delfina Gómez o a los subsecretarios para entrevistas y empezar a hacerles los cuestionamientos de lo que estamos platicando, pues nunca les abren la puerta, nunca les dicen sí les aceptamos una entrevista como en cualquier sociocrática para responder dudas, aclarar situaciones, nada de nada. Usan la estrategia del avestruz mientras están siendo indolentes. Parece que tuvimos una interrupción ahí, bastante buena la plática que estábamos teniendo con el investigador de México Evalúa y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández. Nada más, ya para concluir, pues le agradezco mucho estos minutos por lo que nos acaba de contar. Vaya que es extensa la plática y hay mucho de dónde cortar, por lo que esperemos seguir teniendo esta comunicación y pendientes de próximos hilos que usted nos presente ahí en redes sociales, porque sí, da mucha materia. Esperemos encontrar a la autoridad para poderle cuestionar. Muchas gracias por estos minutos que nos brindó. Y hay que insistir, Francisco, evidenciar. Si no les dan las entrevistas, dejarlos claros y evidenciarlos. No se vale ya ser avestruz mientras tienes una emergencia educativa. Nos quedamos justamente con esa sugerencia. Muchas gracias y que sea excelente semana lo que resta. Igualmente, muy buen día.